Bueno, vamos a empezar a grabar. ¿Me recuerda el nombre? Los que ¿Clara qué? tengan trabajo en arte pueden contactar a la doctora Clara Velasco de Uribe de Barranca Bermeja. Ella es profesora también de la UPEL y egresada como doctora de la UPEL y está también trabajando con nosotros, ¿no? Ok, Bien. gracias. Voy a compartir todos con su trabajo en la mano y vamos a empezar a hacer una autocorrección con mi ayuda porque después la van a aplicar ustedes con la rúbrica. Entonces, ahorita vamos a ver un proyecto completo, allí lo tienen en pantalla y empezamos a revisar parte por parte del proyecto. Si no nos da tiempo, en la media hora que tenemos, pues nos damos otra sesión luego, por lo menos unos 20 minutos, pero creo que sí. Bueno, revisen su proyecto, que esto, lo que es el membrete, esté de esta manera, que no tenga un espacios acá, que no tenga espacios ahí, que esté realmente pegadito. Revísenlo. No tiene, si ya tienen la línea de investigación, les debe aparecer aquí. Si no la tienen, se la colocan en tutoría. Bien, ahora el título tiene que estar de esta manera. Revísenlo. No pueden tener espacios aquí. No. El título está a espacio sencillo, pegadito y luego espacio doble, como el que tienen aquí, para el esta frase o esta parte que donde se dice que es un proyecto de tesis doctoral. Y luego tienen el autor, aquí debe ir el nombre, fíjese que no va en negrilla, autor, el nombre de ustedes y el tutor lo dejan vacío. Y al final tiene San Cristóbal 2025. Revise que esta portada esté de esa manera. Bien, luego va a aparecer la aceptación del tutor. No necesitamos quedarnos ahí porque digamos, esta carta o de aceptación ya está elaborada y ustedes lo que tienen es que llenarlas sin quitar nada, sin cambiar. Solo lo que van a hacer es llenar esta parte. La tabla de contenidos la deben elaborar de acuerdo a su trabajo de cada uno. No, por favor, no elaboren tabla de contenidos con gestores de Word porque la UPEL no los usa. Tienen que hacerlos en Word, pero sin gestores. Es sencilla, es una tabla de contenidos sencilla. Bueno, y ya vamos al resumen. Revisen, por favor, que este membrete esté igualito como está en la portada. Si tienen la línea de investigación, ya les debe aparecer aquí. Y el título, fíjense, si subimos aquí, el título tiene uno, dos espacios y luego está allí el título, tenemos dos espacios el título y luego el espacio para escribir, que eso es un proyecto de tesis doctoral. Revisen que esté el autor, el tutor y la fecha en este orden, ¿no? Si no está, tienen que buscarse el formato que está en la plataforma y pasar todo a ese formato. Ahora, vamos al resumen, a la parte del resumen. Revisen que el resumen, los que tienen el resumen de, los que ya lo tienen deben tener esta parte y los que no lo tienen deben hacerlo de esta manera. Aquí tienen el objetivo, revisen los que tienen el resumen, que tenga el objetivo, todo lo que está en morado. Luego, aquí tenemos las teorías base, teorías del contacto intergrupal y sociocultural. Luego se explica toda la metodología, el paradigma, el enfoque, el método, los participantes o informantes, el contexto, la recolección de información, los instrumentos que se van a aplicar y cómo se va a hacer el análisis de datos. O sea, aquí se hace un resumen de toda la ¿Puedo comer metodología. algo? Revisen que eso lo tenga y fíjense algo importante. El Richard, los resumen pacientes del mundo está están a muertos. espacio sencillo. Escucho las voces. Mire, no está así, me están presentando unos resúmenes de esta manera. Me están presentando resúmenes así. Eso es en norma JAPA. Norma JUPEL no lleva espacio doble
en el resumen está a espacio sencillo, todo pegadito. ¿Ven? Tiene aquí el objetivo, la síntesis teórica y la metodología, toda en resumen. Y aquí están los descriptores. Los que ya lo tienen, revisen que tenga eso. Y los que no tienen todavía el resumen, deben tener este. Profe, qué pena. En los descriptores, ¿cuántas palabras máximo o mínimo deben de haber? Normalmente 3, 4, 5 palabras, porque los descriptores vienen de aquí del título y del objetivo general. Pero van seguidos siempre de una coma, ¿ves? No van con mayúscula aquí, ninguno, van seguidos de una coma. Son las palabras que están, los descriptores son las palabras que están en el título, profesoría y para todos. ¿Listo? Profe Pablo, el manual dice que son 250 palabras, eso es correcto, ¿cierto? Sí, eso es correcto, pero no importa si no tiene las 250 palabras o tiene un poquito más, no importa. Lo importante es que tenga estos elementos, que tenga estos elementos. Aquí tiene, vamos a ver cuántas palabras tiene este resumen. Tiene 178, ¿ves? Tiene menos. No importa, el todo es que tenga esos elementos, el objetivo, la síntesis teórica y una síntesis de todos los aspectos metodológicos. ¿Listo el resumen? Nos vamos a la introducción. Fíjense, en la introducción tenemos un primer párrafo con una descripción temática, un segundo párrafo con una descripción temática, o sea, del tema, un tercer párrafo con una descripción y hasta el cuarto párrafo, aquí escribieron 4 párrafos con la descripción del tema. Si vamos a los párrafos, se dan cuenta que están entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 líneas. Los párrafos de este proyecto todos figuran entre 7 a 12 líneas, 7 a 12 líneas. Ojo con los párrafos, todos los párrafos entre 7 y 12 líneas comienzan con la sangría y tienen varias oraciones como lo ven aquí. Después de cada párrafo se deja el doble espacio. Miren cómo lo ven. ¿Cómo se hace? Se le da, ahí está, a espacio de 1.5. Para dejar el doble le doy N. Y ahí me deja el doble espacio. Entonces, la introducción tiene 4 elementos básicos. Una descripción temática, que la están viendo en color morado. Luego tiene el objetivo de la investigación, que lo ven en color rojo. Una síntesis teórica, fíjense que esto vuelve a aparecer en el resumen, o aparece en el resumen y vuelve a aparecer ahí en la introducción. La síntesis teórica, ¿sí? Y la metodología. Esta es síntesis metodológica, perdón, aquí me equivoqué yo. ¿Cuál es verde? Síntesis metodológica. Estos son los elementos y luego viene la estructura del informe. O sea, este informe se compone de 3 capítulos, el capítulo 1 tal cosa, el capítulo 2. Aquí hicieron una descripción de cada uno de los capítulos. ¿Listo? Entonces, repasando, revisen que su introducción, los que ya la tienen, tenga estos elementos. Una descripción temática, cada párrafo entre 7 y 10 líneas. Espacio. Profe, qué pena, es Ajá. que se escuchan unos micrófonos abiertos y a veces se entrecorta su señal. Por favor, cierren los micrófonos, que varios los tienen abiertos. Por favor. Claudia Patricia Romero tiene el micrófono abierto, los voy a nombrar. Doctor, qué pena. Lo que pasa es que lo tengo en otro equipo, pero ese no está afectando. Ese no Ok. tiene sonido. Bueno, listo. Gracias. Ok, bueno, entonces revisen que es introducción, tenga la descripción temática. Si no la tienen, ya saben que debe quedar así. Hay todos, esto no lo vuelvo a explicar más adelante, ¿no? Todos los párrafos entre 7 y 10 líneas y debe haber un espacio doble, perdón, que divida el párrafo anterior con el párrafo posterior. Eso no lo vuelvo a retomar. Repasamos entonces los elementos, la descripción temática, el objetivo, la síntesis teórica, la síntesis metodológica que está en azul y la estructura del informe, la explicación de cada uno de los capítulos. Nos vamos al capítulo 1, que es el contexto de estudio. Viene la caracterización del objeto de estudio. Ustedes los pueden denominar plano ontológico del objeto de estudio, como quieran.
este capítulo es el plano ontológico del objeto de estudio, es decir, la relación entre el ser y el deber ser, entre el estado ideal y el estado real. Entonces empezamos. Tenemos, fíjense que este subtítulo está alineado totalmente a la izquierda en negrillas, y este es su título 2 y este es un título 1, ¿sí? ¿Qué vemos? ¿Qué vamos a ver en el contexto de estudio? Primero tienen que revisar que toda esta primera parte, como está en rojo, sea del el contexto global. Este es el contexto global del objeto de estudio. Generalmente se sustenta en la UNESCO, en, en autores, por ejemplo, de España, de Puerto Rico, pero no en autores colombianos, ¿sí? En autores de artículos internacionales se sustenta entonces. Este estado ideal que está en rojo es el contexto global, aparece en rojo, es el contexto global. Luego entramos al contexto nacional, manteniéndonos en el estado ideal, que es el caso colombiano. ¿Qué sucede con esta temática a nivel ideal? Se respeta la convivencia, etcétera. ¿Qué sucede en el contexto colombiano? Entonces volvemos. Deben tener el estado ideal en el contexto global y el estado ideal en el contexto colombiano, o sea, el contexto nacional. Luego pasamos al estado real del objeto de estudio, es decir, el problema, la situación que hay que resolver en el municipio, en la escuela o donde estamos trabajando. Entonces, igual revisen que este estado real tenga el contexto global, en este caso se sustenta en la Organización de las Naciones Unidas, en la UNESCO, todo esto es contexto global. Luego pasa, este primer párrafo es contexto global, luego pasamos al contexto nacional, cuál es el problema que sucede en la temática en el contexto nacional, la vemos aquí. Luego pasamos al contexto departamental, revisen, porque varios ya tienen esta parte, revisen que tenga, ahorita volvemos allá, revisen que tenga el contexto departamental y luego nos vamos al contexto municipal o al colegio, si es un colegio. En este caso, se está haciendo un estudio en un municipio, por lo tanto, el contexto más pequeño es el municipio y el contexto más global es el mundo, son las Naciones Unidas, es todo eso. Entonces, volvemos. ¿Qué debe tener o qué deben ustedes observar que tenga el objeto de estudio? El estado ideal en el contexto global, es decir, lo excelente, lo bueno del tema objeto de estudio, lo vemos en rojo. Luego vemos lo excelente, lo bueno del tema objeto de estudio en el contexto nacional y pasamos al problema con un marcador discursivo que se llama no obstante. Es un marcador de contraargumentación, contraargumentativo. Entonces aquí vemos el tema objeto de estudio en su estado real, en el contexto global, aquí lo vemos en el contexto nacional y aquí lo vemos ya en el departamento del Chocó, o sea, contexto departamental, y aquí lo vemos en el municipal. Fíjense que el contexto micro, el micro y más pequeño, van a haber varios párrafos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 párrafos el contexto micro. No significa que ustedes hagan 8 párrafos el contexto micro, pero siempre el contexto de estudio de ustedes, que es el que más conocen, debe tener más párrafos que el contexto nacional y el contexto global. ¿Listo? Bien. Luego pasamos a las preguntas problematizadoras o preguntas sencillamente o interrogantes, como lo queramos llamar, y eso pues se ve más fácil. Aquí vemos la interrogante, luego las preguntas específicas, eso nos lleva a los objetivos. Los objetivos son o forman parte del plano teleológico. Revisen, aquí es importante, fíjense. Leo la pregunta. ¿Qué elementos permiten develar elementos teóricos de la interculturalidad como dinámica social, cultural y educativa? Y ahí seguimos. Ahora vamos al objetivo. Revisen esa relación. Develar elementos teóricos de la interculturalidad como dinámica social, cultural y educativa para la inclusión. Y sigue el contexto. Es decir,
Lo mismo que se plantea en el objetivo, develar elementos teóricos, debe aparecer en la pregunta. Mire, aquí está. Esto es el sintagma de la pregunta, esto primero, y de aquí en adelante es el objetivo. O sea, la pregunta debe estar perfectamente relacionada con los objetivos y los objetivos con la pregunta. No es, revisen que eso esté así. No es que plantee una pregunta por un lado y los objetivos por otro. Cada pregunta va relacionada con los objetivos. ¿Listo? Vamos a la justificación. La justificación tiene siempre un párrafo de entrada donde explico el objetivo, donde nombro el objetivo de esta investigación, porque algo importante, profesores, ustedes no pueden perder de vista el objeto de estudio. Si el objeto de estudio son procesos de interculturalidad, no pueden aparecer hablando de otra cosa que no sea interculturalidad, ¿no? Entonces, el objeto de estudio no se puede perder a lo largo de todo el informe. Entonces, este primer párrafo de la justificación normalmente se relaciona con el objeto de estudio. Aquí se explica el objetivo. Luego vamos desde una perspectiva teórica. Importante, el orden no importa. Aquí va la perspectiva teórica primero, no importa. El orden que ustedes le coloquen, el todo es que tenga estos elementos. La perspectiva teórica, el plano social, el plano político, para qué sirve en el sector educativo, desde una perspectiva pragmática. Es decir, cada quien justifica su trabajo desde su propio tema y desde sus propias visiones y desde sus propios procesos de aprendizaje, las contribuciones metodológicas, y cierra con la línea de investigación donde ustedes van a ubicar este proyecto. Esto es obligatorio que lo tenga la justificación en el párrafo final o en un párrafo dentro. Ustedes vieron línea de investigación y tienen que seleccionar la línea de investigación donde ubican este proyecto. Bien, nos vamos al capítulo 2, que es el plano epistemológico, que es el marco referencial. Fíjense que aquí no dice marco teórico referencial, sino marco referencial. Yo puedo denominarlo marco teórico o marco referencial. Entonces, un párrafo introductorio donde está de nuevo el objeto de estudio, ¿sí? Donde se nombra el objeto de estudio y se menciona de qué trata este marco referencial. Se hace como una introducción al marco referencial. Están los antecedentes del estudio. Fíjense cómo los párrafos no son parrafitos de 3 líneas ni de 2. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 párrafos. Los párrafos siempre van entre 7 y 12 líneas. Profe, ¿el título antecedentes del estudio va centrado, no va alineado? Ah, sí, este es un error, exacto. Gracias que lo dijo, profe Siri. Esto va aquí, porque ya es un título de segundo nivel. Los de primer nivel van en mayúscula sostenido y centrado, y los de segundo nivel van aquí. Entonces, fíjese, ya que hay un error internacionales, si ustedes no van a dividir en nacionales e internacionales, pero aquí debe ir así, en cursiva, internacionales. Perfecto. Entonces, ¿qué lleva cada antecedente? Les voy a explicar uno solo, ¿sí? Porque con uno pues repasamos. Primero, bueno, él colocó en el contexto internacional, eso no hay problema. El autor y el año. Recuerden que los estudios doctorales son individuales. No puede aparecer un antecedente con Arellano y Cardona, con Arellano y Algarín. No, porque eso no es un estudio doctoral. Será un artículo, será otra cosa, pero estudio doctoral. Los estudios doctorales en los países de habla hispana son individuales, porque es la formación del doctorando como investigador. Entonces, Lastre 2022, el título va en cursiva, ¿sí? ¿Presentada en qué universidad? En la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene el objetivo del estudio. Todos los antecedentes llevan este orden. Autor, revisen los que lo tengan. Autor, el año. No necesariamente van a conseguir presentar una tesis doctoral. O sea, que el título esté en cursiva, que tenga el objetivo del estudio, te dicen que tenga el objetivo.
Luego revisen cuál es la metodología. Aquí dice se desarrolló el paradigma cualitativo. Todo esto que está que estoy resaltando es la metodología del trabajo. Eso lo deben tener, revisen lo que lo tenga. Luego deben aparecer los resultados de esa investigación. Miren que es una síntesis de cada cosa, no es escribir todo, ¿no? Es una síntesis de la metodología, una síntesis de resultados, y aquí todavía hay significativo. Esto es la conclusión final, ¿no? Es una conclusión final, y luego el aporte de este estudio del ASTRE 2022 a esta investigación. Fíjense que es un párrafo completo el aporte. No importa si no hacen un párrafo, pero si no escriben sino 3 líneas, péguelo al párrafo anterior para que no le queden párrafos de 3 líneas, ¿no? Entonces, para concluir aquí los antecedentes, cada antecedente debe llevar al menos 2 párrafos, al menos 2. Aquí tienen 3. Este antecedente tiene 3, pero al menos 2 párrafos bien organizados. Hay unos que me escribieron antecedentes, que cada antecedente tiene como 2 páginas. No, eso no es copiar el antecedente, es hacer un resumen de ese antecedente, casi igualito al resumen que uno hace para el proyecto de uno, y colocarlo aquí. Si se dan cuenta, tienen muchas similitudes, tienen el objetivo, tienen la metodología, los resultados y los aportes. Bien. Esos son los antecedentes. Fíjense los espacios, doble espacio entre párrafos, ¿sí? Fíjense que si vemos viendo aquí despacito, aquí vemos que el título está en cursiva. Todo esto son los antecedentes de este trabajo. Nos vamos con las teorías base, o eso se puede llamar teoría sustantiva, o teorías clásicas. Lo importante es que estas son las teorías que ya están elaboradas y que van a sustentar su trabajo de investigación. Eso está explicado, obviamente. Primero hacen como un párrafo de entrada, si pueden hacerlo, si no, para eso ya se lo colocará el tutor, ¿no? Lo importante es que los párrafos no hagan parrafitos de 3 líneas, por favor, párrafos entre 7 y 12 líneas. Pueden ubicar párrafos de 7 líneas, párrafos de 8, párrafos de 10, pero máximo 12 y mínimo 7. Bien, aquí tenemos la teoría del contacto intergrupal. Fíjense que tenemos espacio aquí doble, espacio doble entre títulos. Si lo subo aquí, mire cómo queda, ¿ves? ¿Cómo hago para que me pase doble? Ahí tenemos 1,5 y aquí me queda espacio doble. Ven que tenga las teorías base. Importante, las teorías base tienen que estar relacionadas directamente con el objeto de estudio. No es poner una teoría base de relleno, porque después cuando estén elaborando el capítulo 4 y 5, si las teorías no les sirven, van a tener que buscar las que se adapten al objeto de estudio, ¿vale? Entonces, esta teoría, no importa cuántos párrafos, pueden hacerla en 1, 2, 3, 4, 5 párrafos, como ustedes quieran, ¿sí? Me paro aquí para explicarle la parte. Bueno, revisen que tengan las teorías base. No, esta teoría del contacto intergrupal es de Alpo. Cuando la teoría es conocida, no necesitamos colocar aquí el autor. Teoría del contacto intergrupal de Alpo, no necesitamos porque es una teoría conocida. Pero si colocamos teoría del ventilador, que no sabemos quién es, entonces colocamos teoría del ventilador de Paulo Arellano. Si no se sabe, si la teoría es nueva, conocida, no es tan conocida. Bien, fíjense cómo está la cita textual larga, ¿no? Hay espacio sangría en el extremo izquierdo y en el derecho, el mismo, de 1,27 acá y de 1,27 acá, es decir, fíjense que está en esto. Entonces revise que todas las citas textuales tengan largas, ¿no? Letra 10, al final está el autor, el año, el número de página, y antes del autor y el año tiene el punto. El punto va aquí, no va aquí después de 43. El punto va antes de iniciar los datos de la cita.
Y la cita se toma exactamente como esté. Por ejemplo, aquí utilizan el concepto de raza y lo tienen entre comillas, toca tomarlo así como está. Bien. Vamos a ver. Ah, bueno, aquí tenemos una cita textual corta, fíjense, Sabater 97 reflexiones, esta es una cita de Fernando Sabater. Aquí tienen la cita, está entre comillas y al final el número de página. Las citas, esto es una cita textual corta. Importante, todas las comillas en los textos académicos como este solo se usan para citas textuales cortas. Bien, seguimos. Ya aquí en adelante cada quien debe revisar cuáles teorías tienen, cuáles teorías base, cuáles son los fundamentos teóricos. Siempre vienen del título, los fundamentos teóricos vienen del título, fíjese. Si yo me llevo este título, esto va a estar en el título. Lo vamos a ver ahorita así rapidito y volvemos a la página 31. Mire, la interculturalidad como dinámica social, cultural y educativa. Fíjese que el fundamento teórico que tiene es la interculturalidad como dinámica social, cultural y educativa para la inclusión. Es el mismo título. Yo lo hubiese hecho la interculturalidad y aparte hubiese escrito dinámica social para la interculturalidad, dinámica cultural. O sea, cada quien lo escribe, pero siempre, como quiera, pero siempre sale del título. Nos vamos a la página 31 de nuevo. Profe, ¿puedo usar de su confianza? Claro. Profe, ¿me podría dejar ver cómo tiene la sangría de la cita larga, porfa? Aquí la tiene, la cita larga, aquí está. Sí, ¿me podrías dejar ver el formato cuando entras a párrafo y... Ahí lo estás viendo. Sí, lo tienes señalado, pero me gustaría saber cómo lo tienes en la sangría, en la parte de arriba. Ahí, sí, señor. 1.27, en la cita, ¿no? Sí, señor. 1.27. Es la misma sangría que tiene al inicio de este párrafo, la tiene en la cita larga. Y la misma Mm, sangría de 1.27 que tiene aquí, la tiene en este lado. La tiene en el lado derecho. Bien, seguimos. Si se nos va a terminar el tiempo, entonces hacemos una sesión de algunos 15 minutos y aquí tenemos un segundo aspecto, el entorno triétnico. Fíjese, aquí tenemos la cita larga, está metida como en el centro de la página y las bases legales. Ustedes lo que Doctor, qué tienen es... pena una Ajá, pregunta. listo, escucho. Eh, do- Cuando hablamos de los fundamentos teóricos, al iniciar, ¿están citados todos o se puede ir especificando uno por uno? Es que no vi muy bien ahí en el ejemplo. Los fundamentos teóricos vienen del título. En este caso, el autor escribió casi que el título lo colocó, pero lo dividió en dos. La interculturalidad como dinámica social, etcétera, etcétera, y el contexto triétnico. Él dividió en dos, ¿sí? Pero Ah, es lo listo. O mismo. sea, ahí lo que hizo fue dividirlo y los explicó. Exacto, y los explicó. Es decir, no puedes tener otros fundamentos teóricos para este proyecto, sino los que están en el título, los fundamentos teóricos de apoyo. Ya el tutor les dirá qué más van a incorporar o en la tesis, sí, en la tesis uno se tiene que explayar en todo lo que pueda, pero en el proyecto solo los que están en el título. Luego vienen las bases legales, importante, mire, las bases legales ustedes las están viendo, voy a pasarla despacito. Si tenemos que utilizar otra sesión, la utilizamos ahorita porque quiero que terminemos esto hoy. Mire, las bases legales no están subtituladas más, sino bases legales. Luego tenemos un primer párrafo donde explica la Constitución Política de Colombia, en este caso, se relaciona con el objeto de estudio, un segundo párrafo de la Ley 70, luego la Ley 21 y el decreto 804, pero todo relacionado con el objeto de estudio. Hay trabajos que me presentan, que presentaron, a mí no, presentaron las bases legales y luego subtituladas, le colocan Constitución Política, luego subtitulan Ley de Educación. No, eso no se debe ni se puede hacer. Las bases legales son
una presentación o una narración que se hace dentro de las leyes y relacionadas con el objeto de estudio. Listo. No pueden estar subtituladas las leyes allí, sino relacionadas con el objeto de estudio. Vamos al plano metodológico, tenemos 7 minutos, tenemos también un párrafo de entrada, un párrafo que explica cómo está organizada la metodología, luego el paradigma, todos aquí son títulos de segundo nivel, el paradigma, ya les expliqué las citas, ustedes tienen que revisar que esté el enfoque, el paradigma, el enfoque para ustedes siempre es cualitativo, siempre va a ser el enfoque de ustedes y el paradigma de todos es interpretativo o hermenéutico. Ahora, lo que cambia en ustedes, en cada uno, es el método. En este caso se va a utilizar la teoría fundamentada, pero el método cambia para cada uno. Cada uno selecciona su propio método de investigación de acuerdo a sus... El escenario es el lugar donde se está haciendo la investigación, el lugar específico, los informantes, criterio de selección aplicado para escoger los informantes. Esto ya forma parte del trabajo muy particular que cada uno elabora la metodología y le coloca de acuerdo a lo que quiere hacer, ¿no? Los instrumentos para la recolección, y aquí los explica la entrevista semiestructurada, la observación directa, el guión de observación, instrumento de anotación y una revisión documental. Luego la fase de la investigación, las técnicas para el análisis de la información, los criterios de rigor científico, todos esos elementos tienen que estar y el cronograma de actividades. Y para cerrar, deben revisar que las referencias estén en letra 10, con sangría francesa, que es esta que estoy señalando, ¿sí? Que los títulos si son tesis, el título de la tesis está en cursiva. Ya aquí tienen que tener a mano las normas UPEL para que elaboren la referencia siguiendo. Ahí estoy dejando grabado la queda toda esta parte de análisis. Bien, y para finalizar, porque si nos dio tiempo, nos quedan 4 minutos, entonces ustedes tienen que aplicar la rúbrica de evaluación a sus estudios, cada uno de sus estudios. Voy a compartir la rúbrica de manera que ahí no hay nada que explicar, ustedes la tienen, eso yo lo expliqué ya en competencias, pero de manera muy rápida, ustedes solos, no es que esta rúbrica me la van a enviar a mí, es que ustedes van a chequear si se evidencia el estado ideal, como lo vimos ahorita, lo marcan, sí o no. Si se evidencia el estado real, sus causas, consecuencias, ustedes van a marcar cada uno de los elementos que están aquí del capítulo 1, del capítulo 2 y del capítulo 3. Si observan que le faltan las causas y consecuencias, ustedes envían el trabajo y me colocan una nota en los comentarios de la plataforma que dicen, profe, este trabajo me está haciendo falta, causa y consecuencias. Ustedes tienen que aprender a revisar su trabajo porque yo particularmente lo que queda le voy a hacer correcciones muy puntuales. Ya no les voy a hablar les voy a escribir, le falta tal y tal normas 2025. No, les voy a escribir, revisen las normas 2025, completa de todo. Entonces ustedes tienen que de ahora afinar detalles, utilicen esta rúbrica para ustedes. Listo, tienen esa rúbrica en plataforma, apréndanla a utilizar. Así es como evaluamos nosotros como tutores. Lo que ven ustedes ahí, eso es lo que le vamos a evaluar como tutores y luego como jurados de las tesis. Entonces yo les arreglé, obviamente adaptado a un lenguaje que ustedes los entiendan, les organicé esta rúbrica para que la utilicen. Bien, ¿alguna pregunta final? Tenemos 2 minutos. Profe, perdón, frente al cronograma, ¿ese cronograma está proyectado a 1.5 años, a 2 años? El cronograma que a 2 años, el cronograma de ustedes para la tesis, la tesis a 2 años. Desde ahorita, desde este primer año que trabajaron, 2025, hasta el 2027. Buena pregunta, listo. ¿Hay otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, buenas noches. Lo que pasa es que yo
pues adelantándome al trabajo, yo ya estoy recolectando como material, o sea, como lo mío tiene que ver con pensamiento computacional, manejo de programación, lenguajes de programación. Se puede decir que mi cronograma comienza desde cuando comencé a recolectar esas evidencias. Ustedes Estamos hablando de comienzan junio. el cronograma, lo comienzan cuando cursaron el seminario de redacción de textos académicos. Cuando Ah, comenzaron ok. conmigo redacción de textos, ahí Ah, perfecto. comienza el O sea, cronograma. esas evidencias me sirven para colocarlas en el cronograma como actividades. Usted es la que está elaborando su trabajo. Ah, Es ok, la que ok, sabe ok. lo que lleva ahí. Lo importante es que comiencen desde que vieron textos académicos y lo proyectan hasta el 2027. Listo, doctor, Bueno, gracias. profes, feliz noche. Entonces, espero que terminen, vayan trabajando. Obviamente, cualquier duda me la preguntan, yo les contesto por audio. Y bueno, ya lo que les queda es un mesecito. Feliz noche para todos. Profe, ¿este video su merced lo carga aquí mañana? Este video, si lo puedo cargar hoy mismo, se los cargo. Vamos a ver si me da chance y no me da tanta flojera porque estoy súper cansado con lo del Congreso para cargarlo. Listo. Vale, Feliz profe, noche. gracias. Hasta luego. Que estén Gracias, buenas bien. noches. Buenas